lo primero, demostrar mi agradecimiento y el placer de estar en esta ciudad que hacía mucho que no estaba, de pasear por sus calles, con Gabriela, con Enrique, con el otro Enrique. Hoy estoy con dos Enriques, los dos amigos. Y el placer de presentar el libro de Gabriela y el libro de Enrique Villagrasa. Yo les he dicho antes, como son dos libros muy diferentes, me gustaría comentarlos un poco por separado. Entonces, prefiero entrar con el libro de Gabriela, establecer un diálogo con ella, hablar un poco de cuáles han sido mis sensaciones de lectura y que ella también pueda participar y pueda dar el contrapunto y su punto de vista de autora. Voy a pasar a presentarla. Gabriela Collado, nacida en Argentina en 1973, antes que viviste en Madrid, en Florencia un año, y que llevas 9 años viviendo en Madrid, lo cual antes te decía, juegas en casa. Sí. Bien, desempeñas la vocación de terapeuta emocional, formaste parte de la Sociedad Argentina de Escritores y ya en España ha sido directora de la revista Go, publicación mensual de cultura y ocio entre el año 2005 y el año 2010. El libro de Rennes, la Red Mundial de Escritores en Español, y has publicado, vamos a la editorial más. ¿Qué importa? ¿Qué me hace el amor? En 2011, 1000 deseos de una noche, también ese mismo año, y un año después, ¿no? Porque parece que ha sido una época intensa en cuanto a la escritura ya en el 2012. Este libro lo vamos a publicar, Amore, mano en troco, las ediciones del 4 de agosto. Bueno, si te parece, Amore, mano en troco, te lo decía antes, la primera impresión que tengo del libro es un libro que dibuja las vicisitudes de las relaciones interpersonales. Hablamos de amor, pero también hablamos de otras cosas. Y también es un libro que está muy relacionado con la música, ya desde el título, pero también con los silencios. Yo creo que los silencios son la parte esencial de la música, y después de los alegros y de las zonas de sombra. Amor y música, entonces, desde el título. Ya sabemos, término italiano, amore mano in tropo, allegro mano in tropo. Rápido, pero no tanto, una de las traducciones que se le podría dar a este término musical. Y ya Gabriela desde el principio está dibujando las luces, pero también las sombras de la relación amorosa. Una alegría, pero vamos a ir despacio, y vamos a ir matizando y vamos a ir contando. Y esto es lo que vamos descubriendo a medida que vamos leyendo todos los poemas. Hay varias referencias a esa relación entre poesía y música, y entre amor y música. En el primer poema de la colección, que da título al libro, ya dices danza al amor sobre una partitura, y ya estás relacionando amor con música. Yo me apresuro sobre el alegro y tú me dices mano en troco, según los silencios. ¿Vale? Con lo cual ya estamos ahí con la dicotomía, por una parte el sonido de la música, por otro el silencio, que es tan importante para la música y para el amor. Pero después dices en otro poema titulado Jam Session, ya no es la música, dices, no es lo que suena, es lo que siento cuando suena. Con lo cual estamos haciendo una introspección de lo que hablaré después, porque hay yo veo hay una dialéctica entre lo interior y lo exterior muy importante. Mi vida como una jam session, improvisando al ritmo de jazz y haciendo el amor con las niñas. Es importante. O en otro de los poemas titulado El Eclipse de ti, creernos más grandes que los latidos, referencia al sentimiento que siguen cantando su melodía a pesar de nosotros. Pero esos latidos aparecen de una manera expresa en el último poema que voy a citar, con este comentario: la sonata para los pum pum, pum pum, pum pum. El corazón, percusionista hábil, sabe siempre cuándo acelerar el ritmo. Te acercas y a mí se me mete la música en el placer. Dígale que no le escriba más, otro de los poemas de la distancia,
no es distancia representativa como viene en el caso de Enrique, es decir, la que se establecen los límites de lo que se puede decir, sino distancia interpersonal y descripción por medio de la poesía de esa situación, digamos. En este sentido, tu escritura yo creo que se sitúa en ese punto, en el hueco que dices entre ambos, solo reducible por medio de la voz. Te lo paso. Sí. Bueno, como has visto, ¿no? Un juego, ¿no? Adentro, afuera, y creo que al final, lo decía antes, con la prensa, ¿no? Cuando decían el título, que has dicho ahora, bueno, el título acertado, digo, el título más que encontrarlo yo, que encontró el título a mí, porque me di cuenta de todo su significado después de poner el título, ¿no? Y precisamente lo que dice el título, Amor en Manotropo, que lo has explicado ya muy bien, habla de ese equilibrio entre adentro afuera, ¿no? Que decíamos, no siempre adentro, pero no todo está afuera, ¿no? Y es encontrar ese equilibrio. Pero jugando con la palabra en lugar del alegro, en el amor, ¿no? Sí, está bien adentro, pero no tanto. Sí, está bien perdernos y jugar un poco en afuera, pero no tanto. Y encontremos, ¿no? Ese equilibrio. El juego constante. Yo creo que lo que más te querías hacer era leer. Bueno. Proscritos. Dice que estamos proscritos, amantes en abstinencia de un amor sin desinencia, que soñamos con el grito que se ahoga en nuestros puños de una entrega reprimida, que estamos en otra vida, como quien lleva otro paño de un sastre mal avenido que nos cosió este desastre que nunca le encomendaste, pero que siendo marido, por convicciones ajenas, ambos hemos incurrido de modo definitivo en insoportable pena, que entre platos escurridos en tu casa y no en la mía, nos arrancó la alegría de vernos enrojecidos, sumidos en el deseo de las malas intenciones y todas sus pretensiones, y con daños a terceros. A través de ese complemento, a través de esa diferencia, a través de eso que no me gusta, que me cuesta, ¿no? Eso es, ¿no? El amor es eso, es construir y crecer, y de hecho eso lo referente a la pareja y a las relaciones, como lo entiendo, y bueno, y luego el amor hacia uno mismo, pero como digo yo, el amor hacia uno mismo bien entendido, no el egoísmo puro y duro, ¿no? Es el aprender a conocerse, el tomarse esos silencios que decías al principio, que son lo más importante de la música, ¿no? Pues en el amor también, y a eso me refería. No podemos ofrecer nada que no conozcamos, que no seamos capaces de ofrecernos primero a nosotros mismos, ¿no? No podemos exigir que nos amen si no sabemos amarnos, porque no sabemos poner los límites, no sabemos respetarnos, ¿no? Entonces, desde ahí la importancia del conocimiento de uno mismo y de tomarse esos tiempos y esos silencios para decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quién soy? ¿Qué tengo para ofrecerle al otro? Yo creo que lo expresas muy bien, además en 4 palabras de las cuales unas no son conjuntas, una proposición, y dices juntos y por separado. Amor en Manotropo, Gabriela Collado. Algún día seremos viejos y caminaremos lento, y no nos cabrán en los huesos las excusas de no habernos atrevido a andar más deprisa, para alcanzar lo que quisimos, haber sido juntos y por separado.